En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la clase de hoy nos corresponde continuar desarrollando el tema de los fines o propósitos del concilio según la exposición de los mismos hecha por los pontífices que presidieron el concilio. Ya hemos concluido con el examen de dos documentos fundamentales de Juan 23, que son la Constitución Apostólica de Convocatoria y el discurso de inauguración de la primera sesión conciliar. Vamos a empezar hoy con el mismo tema, pero relacionándolo con el Papa Pablo VI. Y comenzaremos por el examen del discurso inaugural de la segunda sesión conciliar, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1963. Ese es el día de inauguración de la segunda sesión. Y en el ínterin, entre la clausura de la primera en diciembre del 62 y la inauguración de la segunda sesión en octubre del 63, ha muerto el Papa Juan XXIII. En el mes de mayo se ha convocado el cónclave y ha sido electo sumo pontífice de la Iglesia Católica el arzobispo de Milán, Juan Bautista Montini, que ha adoptado el nombre de Pablo VI. El discurso inaugural de la segunda sesión es sumamente importante para nuestro tema, porque encontramos en él lo que podríamos llamar un programa de la actividad del concilio, un diseño de la temática a abordar por el concilio, que de hecho se va a ver reflejada en los documentos posteriores. Esta programación, este designio que expone aquí Pablo VI. Pero el ángulo desde el que nosotros tenemos que visualizar este asunto es precisamente el de los objetivos, el de los propósitos del concilio, y cómo esa temática se relaciona con los mismos. El primer párrafo que quiero leer y analizar hace alusión precisamente al acontecimiento conciliar. Dice así: no será inútil que ya desde el primer momento advirtamos y profundicemos en la conciencia del acontecimiento humano y divino que aquí se está produciendo. Nos encontramos aquí como en un nuevo cenáculo que resulta pequeño no por sus dimensiones amplísimas, sino por la multitud de los que en él están reunidos. Aquí nos asiste desde el cielo la Virgen María, Madre de Cristo. Aquí alrededor nuestro, que, aunque los postreros en el tiempo y en los méritos ocupamos el lugar de San Pedro y de él recibimos la misión y la autoridad, os habéis congregado vosotros, venerables hermanos, que sois igualmente apóstoles y tenéis vuestro origen en el colegio apostólico, del cual sois auténticos herederos. Aquí oramos concordemente unidos en la misma fe y en el mismo amor. Aquí contamos sin duda con el don supremo del Espíritu Santo que preside, que enciende, que enseña, que fortalece.
Aquí se harán uniformes las lenguas de todas las gentes, y será uno mismo el mensaje que se anuncia a todos los pueblos. Hasta aquí llega la Iglesia con paso firme, peregrina ya de 20 siglos en la tierra. Aquí todo el ejército apostólico, congregado de todos los rincones del orbe, acude como una fuente que apagase su sed y le encendiese en otra sed nueva, y partiendo de aquí, tras reanudar su camino a través del mundo y del tiempo, se dirigirá a su meta que está más allá de la tierra y de los siglos. Hay dos notas fundamentales que quiero destacar de este texto. La primera constituye uno de los tópicos de la clase de hoy. El Papa Pablo VI introduce aquí una expresión de suma importancia en relación con el Concilio Vaticano II. Cuando dice: no será inútil que ya desde el primer momento advirtamos y profundicemos en la conciencia del acontecimiento humano y divino que aquí se está produciendo. Digo que esta frase es muy importante, esta de la conciencia del acontecimiento que aquí se está produciendo. Acontecimiento humano y divino que aquí se está produciendo. Yo quiero subrayar este tema de la conciencia del acontecimiento, que viene a ser una autoconciencia de alguna manera, porque él está hablando en la inauguración de la segunda sesión conciliar a los miembros de la Asamblea Conciliar, él que la preside. De modo que está hablando de la conciencia que los miembros del concilio tienen que tener del acontecimiento que es el concilio. Esta es una peculiaridad, podríamos decir, desde el punto de vista histórico, del Concilio II del Vaticano. Es objetivamente correcto afirmar que en ningún caso de concilios ecuménicos anteriores se ha hecho tanto discurso en torno al concilio como en este caso. Ya desde el comienzo, desde la misma convocatoria, más aún, desde el anuncio de la intención de convocarlo, que hace el Papa Juan XXIII, existe lo que podríamos llamar una constante y reconcentrada atención a la significación del concilio como acontecimiento histórico. No solo se exalta su importancia en la vida de la Iglesia, su extraordinaria importancia para la historia de la Iglesia, sino que se lo hace con expresiones francamente ditirámbicas. Es el acontecimiento más importante de la historia de la Iglesia, o uno de ellos. Es un acontecimiento de suprema importancia para la Iglesia y para todos los hombres del mundo. Es decir, el concilio hace el concilio no, los papas que presiden el concilio hacen una constante alusión a la importancia del hecho del concilio. Es una especie de autorreferencia permanente, que acá se torna realmente autorreferencia, porque este es el discurso, digo, en que el Papa inaugura la segunda sesión como presidente del concilio, de manera tal que está hablando en sede conciliar y está hablando de la conciencia que hay que tener del concilio como acontecimiento que se está produciendo. La presencia extraordinaria de esta conciencia del acontecimiento
es muy importante destacarla. ¿Por qué? Porque ciertamente no cabe duda que en la historia de la Iglesia la celebración de un concilio ecuménico es un acontecimiento importante. Pero acá no estoy hablando de eso, estoy hablando de la existencia de un discurso que permanentemente exalta la importancia del acontecimiento. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Para qué esta autorreferencialidad permanente? ¿Por qué destacar o poner en primer plano al concilio mismo como acontecimiento histórico, como hecho de extraordinaria relevancia? Porque en realidad la relevancia de un concilio se deriva de sus documentos, no del acontecimiento ni del hecho. En rigor de verdad, lo que un concilio deja como fruto es lo que lo hace más o menos importante en la historia de la Iglesia. Y como en este caso el concilio no se propuso definir nada, ni definió nada, su importancia no puede ser sino menor en la historia de la Iglesia, desde el punto de vista objetivo de lo que son los fines de un concilio. Volvemos al mismo tema que estamos planteando desde el comienzo de esta parte del curso. Pareciera que este encarecimiento de la importancia del concilio, para decirlo con expresión más llana y vulgar, este autobombo que los papas que presiden el concilio hacen del propio concilio, es una especie de compensación por el carácter disminuido que el propio concilio tiene. Sugiero una explicación simplemente. Pero lo que agrava esta circunstancia de la reclamación de autoconciencia, de la constante referencia a la importancia del concilio, son las imágenes que se asocian a esto. Y ese es el segundo punto fundamental que quiero destacar del párrafo que hemos leído. Porque desde el comienzo al final, este párrafo retoma algo que luego explícitamente va a decir el Papa Pablo VI en este discurso. Retoma una imagen que ha introducido con respecto al concilio el Papa Juan XXIII. Y es la imagen del concilio como un nuevo Pentecostés. Releo las frases cruciales de este pasaje. Dice: nos encontramos aquí como en un nuevo cenáculo que resulta pequeño no por sus dimensiones amplísimas, sino por la multitud de los que en él estamos reunidos. Obviamente, partiendo del dato bíblico, el cenáculo evoca inmediatamente dos cosas en la mente del cristiano. Una es la institución del Santísimo Sacramento en la última cena. Y la otra es la reunión de María y los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés. Y es obvio que se está refiriendo a esto segundo. Esta asamblea evoca el cenáculo porque nos encontramos aquí como en un nuevo cenáculo. ¿Por qué digo que es obvio que se refiere al cenáculo de Pentecostés? Porque más adelante dice: aquí contamos sin duda con el don supremo del Espíritu Santo, que preside, que enciende, que enseña, que fortalece. Aquí se harán uniformes las lenguas de todas las gentes y será uno mismo el mensaje que se anuncie a todos los pueblos. Acá sigue siendo implícita la alusión a Pentecostés, pero es clarísima, ¿verdad? Primero, porque se hace alusión al don supremo del Espíritu Santo, y segundo, porque se habla de la unidad de todas las lenguas, de todas las gentes, en un mismo mensaje, que es uno de los signos que manifiesta el misterio de Pentecostés, ¿no? La lengua en que hablaban los apóstoles era entendida por todos los asistentes, fueran de donde fueran, como si hablase Pedro en la propia lengua de ellos, ¿no? Está aludiendo a esto clarísimamente, no cabe duda. Por eso digo que el cenáculo evocado es el cenáculo de Pentecostés. Esta imagen del nuevo Pentecostés
la ha introducido, como dijimos, el Papa Juan XXIII. En primer lugar, podemos mencionar como lugar clave donde hace aparición o donde podemos ver reflejada esta idea, la misma Constitución Apostólica de convocatoria. En ella nos encontramos con el siguiente texto. Ahora vuelvo a Juan 23, que está implícito en este texto de Pablo VI. Repítase así ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida toda en comunión de pensamiento y oración con Pedro, y en derredor de Pedro, pastor de corderos y de las ovejas. Y dígnese el Espíritu Divino escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de una nueva Pentecostés y concede que la Iglesia Santa, reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, Madre de Jesús y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea. Aquí aparece clarísima la referencia, ¿no? Primero que nada, a una repetición, dice el texto, una reiteración del espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén. Después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida toda en comunión de pensamiento y oración con Pedro y en torno a Pedro. La referencia a los apóstoles reunidos en Jerusalén, si hiciese alusión a un arquetipo de los concilios ecuménicos, se referiría a la Asamblea Apostólica de Jerusalén, de la que se nos da cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con ocasión de la discusión entre Pedro y Pablo acerca del problema de obligar o no a los gentiles conversos a la fe cristiana a observar los preceptos judaicos, los preceptos de la Torá, los preceptos ceremoniales de la Torá. En cualquier manual de eclesiología se encontrará la Asamblea Apostólica de Jerusalén como un arquetipo de todo concilio ecuménico, porque ahí para dirimir esta cuestión se reúnen los apóstoles, presididos por Pedro, así como a lo largo de la historia de la Iglesia, para dirimir las cuestiones doctrinales y disciplinares, se reunirán los obispos de todo el orbe cristiano, presididos por el Papa, sucesor de Pedro, como los obispos todos son sucesores de los apóstoles, para dirimir, como he dicho, las cuestiones de doctrina y de disciplina. También, y es una cuestión elemental en eclesiología, es claro que no se puede identificar sin más la Asamblea Apostólica de Jerusalén, que no es propiamente un concilio, con los concilios ecuménicos, porque estos últimos se definen como asambleas de obispos, y la Asamblea Apostólica de Jerusalén es una asamblea de apóstoles. Y los obispos no son los apóstoles, los obispos son sucesores de los apóstoles. No hacer esa distinción es caer en una confusión clarísima. Pero acá Juan XXIII no se remonta a la Asamblea Apostólica de Jerusalén como arquetipo. Nos lleva a Jerusalén, pero al Jerusalén de Pentecostés. Y lo que se renueva o se reitera hoy día es Pentecostés. Y esta idea se expresa de modo explícito en la oración que él cita, al hablar en los siguientes términos: renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés.
Este, como de un nuevo Pentecostés, salva el problema que yo inmediatamente voy a plantear, pero al mismo tiempo lo introduce. ¿Y el problema cuál es? El problema es que hablar de un nuevo Pentecostés establece una concepción por lo menos peligrosa de lo que es el concilio. Y acá pasamos de la cuestión de la excesiva y casi obsesiva conciencia o autoconciencia del concilio a otro problema mucho más grave todavía, el de la deformación de la naturaleza de la asamblea conciliar. Yo dije que esta expresión es por lo menos peligrosa, porque encierra en sí una concepción sumamente confusa. ¿Qué es eso de un nuevo Pentecostés? ¿Qué puede querer decir eso? Advirtamos que cuando nos remontamos a Pentecostés, nos estamos remontando a un acontecimiento absolutamente único. Porque lo que acontece en Pentecostés es el envío del Espíritu Santo a los apóstoles que están congregados. Con lo que llega a su culminación, primero, el misterio pascual de Cristo. Porque ese don del Espíritu es fruto de la Pascua de Cristo. Lo ha dicho el Señor, os conviene que yo me vaya, porque así vendrá el otro Paráclito. Ese que será enviado por el Padre y por el Hijo. Por el Padre y por él mismo, pero una vez que Él ascienda. Aquí hay una dinámica que integra en unidad todos los aspectos del misterio pascual de Cristo. Desde la encarnación hasta Pentecostés, precisamente. Y estos dos términos, encarnación y Pentecostés, tienen además un carácter común que los destaca como acontecimientos singularísimos. Porque en la encarnación tenemos el envío de la persona del Hijo. Y en Pentecostés el envío de la persona del Espíritu Santo. Se trata de las dos divinas misiones, nada menos. La persona del Hijo, enviada por el Padre, en el misterio de la encarnación, la persona del Espíritu Santo, enviada por el Padre y el Hijo, en el misterio de Pentecostés. Pero además de ser la culminación del misterio pascual de Cristo, el misterio de Pentecostés es la culminación de la fundación y constitución de la Iglesia. En Pentecostés la Iglesia termina de constituirse, termina de ser instituida por Cristo. La institución de la Iglesia tiene fases, tiene pasos. Algunos preparatorios, algunos ya constitutivos de su ser mismo. Pero esa constitución culmina en el envío del Espíritu Santo. Es con este envío del Espíritu que los miembros de esa iglesia que Jesús ya ha preparado y ha instituido preliminarmente con gestos fundamentales de su acción divino-humana, pero fundamentalmente a través de los actos de su Pascua, de la institución de la Eucaristía, de su pasión, muerte y resurrección,
y finalmente de su ascensión al cielo, pero que sella conclusivamente con el envío del Espíritu enviado por el Padre y el Hijo. Principio vivificante, como enseña reiteradamente Pablo en sus epístolas, de la Iglesia entera, como cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Este brevísimo recordatorio del misterio de Pentecostés que acabo de hacer, y en el que he destacado 3 rasgos fundamentales de ese acontecimiento único e irrepetible que es el misterio de Pentecostés. Se trata del envío de una persona divina, se trata de la culminación del misterio pascual de Cristo, y se trata de la culminación de la constitución de la Iglesia. Y eso, una vez que queda realizado para siempre, de una vez y para siempre, como en todo acontecimiento fundante de la intervención de Dios en el tiempo. Esta singularidad, insisto, que he destacado, es la que queda de alguna manera oscurecida por la expresión un nuevo Pentecostés. He dicho que la expresión es por lo menos peligrosa. ¿Por qué? Porque uno puede salvar la ortodoxia de la expresión diciendo que la frase de Juan 23 es ¿cómo? De un nuevo Pentecostés. No dice así más un nuevo Pentecostés. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y esa expresión salva de alguna manera la ortodoxia de la expresión por un doble expediente. Primero hablando como de un nuevo Pentecostés. No es un nuevo Pentecostés, es como un nuevo Pentecostés. Algo como, parecido, es una comparación. Pero además habla de renovar los prodigios. O sea, no se trata del acontecimiento mismo, sino de sus efectos en todo caso, o de sus maravillas, de sus prodigios, de los efectos sobrenaturales del envío de la persona del Espíritu Santo. En todo caso, se trataría de decir que lo que se pide para este tiempo del concilio es que abunden los dones del Espíritu. Entendida en ese sentido, la petición resulta claramente ortodoxa. Se pide una especial abundancia, una especial efusión de los dones del Espíritu para una circunstancia de algún modo extraordinaria. Pero aún salvándose la ortodoxia, la expresión sigue siendo peligrosa por más de una razón. Primero que nada, porque esas cautelas de la expresión en que aparece el tema del nuevo Pentecostés pueden fácilmente omitirse y pasarse de como un nuevo Pentecostés a un nuevo Pentecostés sin más. Eso no solo pudo pasar, sino que de hecho pasó y sigue pasando. Así que el peligro no es una mera presunción, ni es una especie de pesimismo de profetas de desgracias. Es simplemente una advertencia prudencial, que podía ser cualquiera en ese momento, y que hoy, hecha retrospectivamente, lo único que hace es señalar un hecho objetivo. Ese peligro que se podía advertir en la expresión ha consumado su peligrosidad. Pero esa peligrosidad tiene un aditamento de carácter histórico. Y es que hablar de un nuevo Pentecostés entrañaba un especial peligro no solo por la fácil transición de la expresión cautelosa a la expresión sin cautelas,
extrañaba un peculiar peligro en el contexto de mentalidad modernista y neomodernista en que era pronunciada la frase. Porque el modernismo y el neomodernismo en la interpretación de la historia de la Iglesia, recordémoslo, son de algún modo una proyección histórica del joaquinismo, de aquella concepción herética de la historia de la Iglesia que inaugura en el siglo XII Joaquín de Fiore. Ese tema está estudiado amplísimamente por Henri de Lubac en una magnífica obra que se titula La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Ese tema también lo toca, y lo toca por relación con el tema propio, pero lo menciona y lo analiza, la tesis doctoral de Joseph Ratzinger en relación con la teología de la historia de San Buenaventura, que, como consta claramente en el libro de Derivac, es uno de los vigorosos críticos que tiene en el siglo XIII la herejía de Joaquín de Fiore. Hago estas menciones para advertir cómo hombres que están ligados al concilio como peritos teólogos, uno que ya era de amplia fama en la época del concilio, otro que era un joven en la época del concilio, ambos teólogos, tenían en mente esta problemática. No es una problemática ajena al contexto. Esto es lo que quiero decir. ¿Y quién se acordaba del joaquinismo? No se puede hacer esa pregunta como si el joaquinismo fuese una cosa de la que nadie sabía nada. La gente en general en el mundo probablemente no supiese nada del joaquinismo, pero los teólogos de la Iglesia Católica sí sabían del joaquinismo y lo estudiaban. Así es que no podemos decir que esto no pudiese estar presente en la mente del Papa Juan XXIII, de ninguna manera. Claro que para probar que él también lo tenía en mente habría que mostrar que él ha estudiado este problema o que le ha prestado atención alguna vez. Eso ya es cuestión para un biógrafo de Juan XXIII que acá no interesa señalar. Estoy hablando de lo siguiente: objetivamente, lo que el Papa Juan XXIII con certeza no desconocía era la problemática del modernismo. La conocía desde su juventud sacerdotal. Y el modernismo como exaltación de la propia época a título de superadora radical de todo el pasado es algo que sí puede estar presente en su mente. Ahora, cuando esa figura se aplica a la historia de la Iglesia, ya entramos en el terreno del joaquinismo. Y recordemos que precisamente la concepción herética de Joaquín de Fiore es la de sostener que el Espíritu Santo, y esto lo decía él en el siglo XII de la era cristiana, aún no ha venido, está por ser enviado. El primer Pentecostés es un signo, nada más, anticipatorio del Pentecostés auténtico que está por realizarse. Pero el Espíritu no ha sido enviado todavía. Estamos en la edad del Hijo, decía Joaquín. Edad provisoria, y falta que venga el Espíritu Santo. Hay un primer Pentecostés, un segundo Pentecostés. Ese segundo Pentecostés es el único auténtico y definitivo. Obviamente eso no está presente en la expresión del Papa Juan XXIII. Pero la expresión un segundo Pentecostés puede, en el contexto histórico y mental en que es pronunciada, ser malentendida como una especie de acontecimiento de la misma magnitud que aquel otro, y por lo tanto un nuevo acontecimiento constitutivo de la Iglesia, que todavía no está constituida del todo. Hace falta un nuevo Pentecostés para terminarla. De modo que hasta acá la historia de la Iglesia ha sido una cosa imperfecta, que recién alcanzará su perfección
con el Concilio II del Vaticano. Semejante interpretación de la frase es claramente herética, incompatible con la fe de la Iglesia, destructiva de la unidad de la Iglesia desde su inicio hasta que el Señor vuelva. La unidad y la unicidad, esencial. Porque teníamos dos iglesias distintas, una antes del segundo Pentecostés, otra después. Que esta expresión es por lo menos peligrosa se manifiesta en que uno de los efectos más comunes, más corrientes y más difundidos del uso de esta expresión hasta el día de hoy es precisamente la idea que acabo de mencionar, a saber, que hay una iglesia nueva. Está la iglesia antigua, la de antes preconciliar, y después hay otra iglesia distinta, mucho más perfecta, superior, esencialmente superior, que es la iglesia posconciliar. Esa manera de pensar es una manera de pensar ampliamente difundida hasta el día de hoy, insisto. Ampliamente difundida después del concilio, ya durante el concilio, y podríamos decir que arraiga en este tipo de expresión. Cuando en este discurso inaugural de la segunda sesión Pablo VI retoma la imagen, está perpetuando esta idea de Juan 23, la está prolongando, la está haciendo presente aquí en la inauguración de la segunda sesión del Concilio Ecuménico II del Vaticano, con la clara intención de darle continuidad. Dije de entrada que este discurso es un discurso que podríamos calificar de programático, que traza como el designio de lo que ha de ser a partir de allí el concilio. La primera cuestión que plantea el Papa Pablo VI es la del para qué del concilio. Y ahora vuelvo a leer. Tú has reunido a nuestros hermanos, sucesores de los apóstoles, no sólo para que prosiguiesen las enseñanzas interrumpidas y completasen la legislación sin perfilar. Esto se refiere al Concilio Vaticano I, que acaba de nombrar en el parágrafo anterior, al que voy a volver en un momento. Repito, no solo para que prosiguiesen las enseñanzas interrumpidas y completasen la legislación sin perfilar, sino para que se sintiesen como aglutinados en un mismo cuerpo con el sumo pontífice, recibiendo de él fuerza y orientación. Y ahora cita a Juan 23, para que el depósito de la doctrina sagrada sea mejor custodiado y expuesto. Ya hemos visto este propósito expresado por Juan 23. En este pasaje lo que hace es retomar ese propósito de una mejor custodia y exposición del depósito de la doctrina sagrada. Este ya lo hemos analizado. Él lo retoma. Pero lo retoma con esta peculiaridad que de nuevo implica darle continuidad a un tópico que ha iniciado Juan 23, con esta peculiaridad de hacer alusión al Vaticano II como continuador del Vaticano I. Por eso ahora me retrotraigo al parágrafo anterior, que es el que habla de esto, diciendo, y esto lo dice en el marco de un recordatorio que hace de su predecesor, o sea, del Papa Juan 23. Leo. Oh querido y venerado Papa Juan, gracias y alabanzas te sean dadas por haber convocado este concilio movido por la inspiración de Dios para abrir nuevos derroteros a la Iglesia y a la vez
para derramar sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. Tú, sin dejarte mover por ninguna ambición temporal, sin que ninguna circunstancia especial te obligase a ello, sino escrutando los designios divinos y comprendiendo las graves e intrincadas urgencias de nuestro tiempo, creíste oportuno reanudar el hilo interrumpido del Concilio Vaticano I, y al hacerlo conseguiste desbaratar la desconfianza que abrigaban algunos como consecuencia de aquel concilio, pensando que bastaría con la suprema potestad del romano pontífice, recibida de Cristo y reconocida por dicho concilio, para gobernar la Iglesia, sin volver a echar mano de los concilios ecuménicos. Este parrafito da tela para cortar, y vamos a hacerlo. Empecemos por el lazo que establece con el Concilio Vaticano I. Lo primero que hay que advertir es que el lazo está dado hasta por la denominación, ¿no? Ambos concilios tienen su sede, la sede de su celebración, en la Basílica Apostólica Vaticana, es decir, en la Basílica de San Pedro, y por eso se titulan Concilios Vaticanos. Concilio I del Vaticano, Concilio II del Vaticano. Ambos concilios se han celebrado en el Vaticano. Pero esto es una mera coincidencia de lugar. Uno tiene que hacer un enorme esfuerzo para poder ligar ambos concilios más allá de esto. Porque si algo destaca al Concilio I del Vaticano es que es un concilio típicamente definidor, como los grandes concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia. Del Concilio I del Vaticano dimanan dos constituciones dogmáticas en las que se definen expresamente dogmas de fe y se anatematizan los errores contrarios a los dogmas definidos, que son la Constitución Dei Filius, relativa a las relaciones entre la fe y la razón, y la Constitución Pastor Eternus, sobre la esencia y las prerrogativas propias del Romano Pontífice, como sucesor de Pedro en la Iglesia Universal. Es cierto, sí, que esta segunda constitución en realidad forma parte de una temática más amplia relativa a la Iglesia en su conjunto. Ahí es donde queda interrumpida la labor del Concilio I del Vaticano, que se proponía ir más allá en sus definiciones en relación con el ser de la Iglesia y no restringirlas exclusivamente a la figura del sucesor de Pedro, es decir, a la esencia del papado y a las prerrogativas propias del papado. Esto es lo que interrumpe la clausura sine die la suspensión sine die del concilio, ¿no?, ocasionada por el ingreso de las tropas italianas para conquistar lo último que quedaba de los estados pontificios, que era la ciudad de Roma. El año 1870, ¿no? Eso lleva a la suspensión sin término, sin día de término para reanudarlo, del Concilio I del Vaticano. Así queda cortado, interrumpido, el desarrollo del Concilio I del Vaticano. El Papa Pablo VI aquí ha dicho, en el párrafo que leí en primer lugar,
refiriéndose al Papa Juan XXIII, que ha reunido a los sucesores de los apóstoles, no solo para que prosiguiesen las enseñanzas interrumpidas y completasen la legislación sin perfilar del Vaticano I, sino etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto de prosiguiesen las enseñanzas interrumpidas y completasen la legislación sin perfilar es lo que en modo alguno se ve que haya hecho el Concilio Vaticano II. Acá tenemos la expresión de un propósito presuntivo que no sabemos si está dicho para asociar la importancia del Vaticano II a la del Vaticano I o es un propósito incumplido. Pero de hecho es lo que no ha sucedido. Y más aún, cuando planteo esta alternativa es refiriéndome solamente a la expresión esta, no al conjunto del documento, porque, como veremos en un momento, Pablo VI sigue descartando de modo claro y explícito la intención definitoria. Así que es obvio que esa continuación no es una continuación. Es otra cosa. Porque el Concilio II del Vaticano no está reunido para hablar al modo en que ha hablado y con la intención con que ha hablado el Concilio I del Vaticano. Luego no es una continuación, en modo alguno, de sus enseñanzas. Es lo que no se le puede atribuir. Pero ahora vuelvo al párrafo en que hace alusión al Concilio Vaticano I, porque ahí dije, hay mucha tela que cortar, y me refería a otro aspecto que aparece acá en relación con la conciencia del acontecimiento conciliar. Ya hemos abordado inicialmente el tópico del nuevo Pentecostés, pero acá aparece otra cosa en el discurso de Pablo VI, y es la atribución de la convocatoria del concilio a una inspiración divina. Releo. Oh querido y venerado Papa Juan, gracias y alabanzas te sean dadas por haber convocado este concilio movido por la inspiración de Dios para abrir nuevos derroteros a la Iglesia y a la vez para derramar sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. Acá tenemos otra imagen acerca del concilio. Estoy llamando imágenes a expresiones que van generando una ideología acerca del concilio. Y la llamo ideología porque no es un concepto riguroso de lo que es el concilio, fundado en la fe y en la tradición de la Iglesia, sino que es una imaginería exaltadora del concilio por encima de todo límite de moderación y de prudencia. Aludí hace un rato a un autobombo. Aquí la expresión es deficiente, porque en realidad se trata de una superexaltación del concilio que roza el límite de la hibris. Es una especie de desproporcionada exaltación. En la que puede enraizar un fenómeno que también de hecho se ha dado, y es lo que podríamos llamar la idolatría del Concilio II del Vaticano. Expresiones como la del nuevo Pentecostés y esta de una convocatoria por inspiración divina son expresiones que crean, insisto, una especie de nube de gloria sobre la cual se pone el Concilio Vaticano II, como un acontecimiento absolutamente extraordinario, no con el carácter extraordinario que tiene cualquier concilio ecuménico, sino como un concilio ecuménico único y de alguna manera superior a cualquier otro. Detengámonos un momento a examinar esta expresión
de que el Papa Juan XXIII ha convocado al concilio movido por la inspiración de Dios. ¿Qué carácter tiene esta afirmación? ¿Es una afirmación de fe de la Iglesia? ¿Es una afirmación teológica? ¿Qué es lo que es esto? Primero nos preguntamos, cuando un papa convoca un concilio o acepta la convocatoria de un concilio hecha por otro, como dijimos que pasó en los primeros grandes concilios ecuménicos. El concilio primero de Nicea lo convoca el emperador Constantino. El papa consiente a la convocatoria. No lo convoca por iniciativa suya, ¿no? Sino que acepta el concilio que ha convocado el emperador Constantino. Diremos también que lo ha convocado inspirado por la gracia de Dios o movido por la divina inspiración. Es necesario entender que cuando se convoca un concilio hay de por medio una inspiración divina. Para esto habría que entender qué es eso de la inspiración divina. Y acá de nuevo nos encontramos con un problema de expresiones, de terminología. La inspiración divina, en el sentido fuerte y riguroso de la expresión, es algo que en buena teología va asociado exclusivamente a los profetas y a los hagiógrafos. ¿Quiénes son inspirados por Dios? ¿Quiénes reciben un don de inspiración divina para hablar palabra de Dios o para poner por escrito lo que Dios quiera, como Dios quiera? Todo y solo lo que Dios quiera. Insisto, primero los profetas, lo primero, y luego los hagiógrafos. Y nada más. Al comienzo de este curso ya hemos hablado de la distinción que hay entre la infalibilidad intrínseca y positiva que tiene el hagiógrafo o el profeta por ser intrínsecamente inspirado, de la infalibilidad extrínseca que tiene el sumo pontífice de la Iglesia Universal o los concilios ecuménicos debidamente aprobados por el sumo pontífice cuando definen en materia de fe y costumbres algo como verdad de fe. En este segundo caso, propiamente no se habla de inspiración, porque inspirare implica precisamente un don de infalibilidad intrínseca. Se dice que han definido de modo infalible, pero ni siquiera ahí se hace alusión a inspiración. Mucho menos se puede aplicar este concepto estricto y riguroso de la divina inspiración a actos de gobierno eclesial como son la convocatoria de un concilio ecuménico. Obviamente uno puede decir, bueno, no, está hablando acá de inspiración en un sentido mucho más amplio, mucho más lato, en el sentido en que se puede decir que cualquier acción de un cristiano está inspirada por la gracia santificante que vivifica su alma, la mantiene unida a Dios y a través de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo y de los dones de bienaventuranza, hace que los cristianos obremos obras que se pueden llamar divinamente inspiradas en un sentido lato, amplísimo, en cuanto que son obras que proceden de la gracia santificante. Uno podría decir que esto en particular se podría decir de las acciones del gobierno eclesial como ligadas a la gracia de Estado que tienen los obispos y el Papa al ejercer su función, su misión. De nuevo hay que hacer una aclaración precisiva del concepto, como en el caso del nuevo Pentecostés. ¿Estas aclaraciones precisivas vienen con los textos mismos? No, señor. Hay que hacerlas para salvar la ortodoxia de la expresión, sin duda alguna. Pero cuando usted lanza
a la atmósfera vulgar expresiones como ha convocado el concilio por inspiración divina, la gente inmediatamente, y aún el católico de a pie, ¿no?, se representa que de alguna manera, de modo totalmente extraordinario, Dios se ha manifestado al Papa y lo ha inspirado para que convoque el concilio. Este mismo error garrafal está muy difundido en el caso de las elecciones de los papas, ¿sí? Porque mucha gente cree que cuando se elige un romano pontífice, la elección la hace el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la elección la hace el Colegio de Cardenales, que podrá estar más o menos bien intencionado, más o menos bien orientado, más o menos ilustrado en su pensamiento cristiano y en su voluntad cristiana, más o menos fortalecido por la caridad, pero se trata siempre de la gracia ordinaria. Uno puede decir, bueno, hay una gracia de Estado, en ese caso, bueno, quizá también se puede decir para cumplir con ciertas funciones que son propias del Estado, pero el Colegio de Cardenales en principio de Estado clerical, aunque hoy día el derecho canónico establece que todos los cardenales deben ser obispos, ¿no? Pero no se puede ir más allá de eso. Es decir, no se puede decir que la elección estará en conformidad con la voluntad de Dios en la medida en que los hombres del concilio se dejen inspirar por la gracia de Dios. Sí, inspirar en el sentido lato, digo, no, nunca en el sentido estricto, ¿no? Son acciones. La elección, por ejemplo, es una acción administrativa de la Iglesia, no es otra cosa. Pensar en una especial inspiración del Espíritu Santo para eso está fuera de toda razón teológica, ¿eh? No digamos ya que no es un dogma de fe, por supuesto que no lo es, ni nada remotamente parecido, ¿no? Aclaremos que la elección por medio del colegio candelicio es una elección, es un método de elección de derecho humano eclesial, ¿no?, de derecho positivo, establecido por autoridad humana, no es ni siquiera una norma de derecho divino, ¿no? Y que el acto administrativo es un acto que, insisto, podrá tener más o menos el carácter de un acto cristianamente inspirado, según los casos y según la virtud de cada uno de los electores, variando en eso, por supuesto, pero resulta de una composición de votos, simplemente es un acto, como he dicho, administrativo de la vida de la Iglesia. La convocatoria de un concilio es un acto de gobierno, es también un acto administrativo en cuanto a la convocatoria, en cuanto a la inauguración de las sesiones, etc. Y lo que uno puede presumir es la acción general y común de la gracia operante en los miembros de la Iglesia. Nada más allá de eso. Uno sí podrá pensar si hay frutos extraordinarios de determinada acción o si en determinada acción las virtudes cristianas están ejercidas de una manera heroica, que hay una presencia peculiar de la gracia ahí, ¿no? Una densidad especial de la gracia a la que impropiamente se le podría atribuir la noción de inspiración divina, pero en un sentido muy lato, no en un sentido propio. Cuando el historiador de la Iglesia, con fe, recorre la historia de la Iglesia, puede verse llevado a pensar, bueno, acá se nota el dedo de Dios, digamos, ¿cierto? Acá se nota una especial intervención de la fuerza vivificante de la gracia, de los dones del Santo Espíritu. Pero entender que todo acto de convocatoria en un concilio es algo divinamente inspirado, es algo que, insisto, está fuera de la fe de la Iglesia, no pertenece al depósito de la fe, ni remotamente, ¿no? Pero en este caso se ha hecho hincapié en eso, y el primero en hacer hincapié ha sido el propio Juan XXIII, que todas las veces que ha hablado públicamente de su propósito de convocar un concilio, aludió a eso como si en su experiencia subjetiva le hubiese sido sugerido directamente por Dios. Y esto es lo que crea la imagen de que hay una inspiración divina peculiar. Eso no es más que una afirmación del Papa, a la que se le puede dar crédito o no.
No digo subjetivamente, que él se haya sentido especialmente movido por Dios para eso es perfectamente posible. Que lo haya sido de hecho es otra cosa distinta. Y se puede opinar que sí o que no, libremente en buena fe católica. Porque obviamente si hay algo que el Papa no está haciendo, dice, sentí que Dios me lo inspiraba, es decir, que eso de hecho es así sin duda alguna, o que ni mucho menos que eso sea un dogma de fe, por supuesto, ¿no? Eso es nada más que la comunicación de una experiencia subjetiva. Nada más, no pasa de ser eso. El problema es cuando eso se transforma en una imagen constante asociada al hecho o acontecimiento del concilio. Y a la conciencia que se debe tener, como dijo Pablo VI al comienzo del discurso, del acontecimiento histórico del concilio. Cuando esa presunta inspiración divina de la convocatoria forma parte de la conciencia que se debe tener del concilio, ya entramos en lo que he dicho, son imágenes ideológicas acerca del concilio. Y estas imágenes abundan en relación con el Concilio II del Vaticano. Porque, vean ustedes, al hablar de una inspiración divina de la convocatoria, Pablo VI añade una cosa que es muy sugestiva y que de nuevo hace eco a la idea del nuevo Pentecostés. Gracias y alabanzas te sean dadas por haber convocado este concilio. Abierta, está inaugurando la segunda sesión. El concilio todavía no ha dado fruto concreto alguno. Y está dando gracias por la convocatoria. Ahí también hay una anomalía histórica. Normalmente uno da gracias por el acontecimiento una vez que esté concluido, ha dado sus frutos, ha llegado a buen término. Pero ahora se dan gracias y alabanza al inaugurar la segunda sesión. Movido por la inspiración divina. Tajantemente afirma eso. Y ahora vienen las expresiones que yo quería comentar. Para abrir nuevos derroteros a la iglesia y a la vez para derramar sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. La novedad apareció 2 veces acá, ¿no? Nuevos derroteros y nuevas y ocultas gracias. Acá ya entramos de lleno en la finalidad del concilio, pareciera, ¿no? Más que la finalidad, son los frutos que se esperan. ¿Sí? Cumplidos los fines del concilio, vendrán estos frutos. ¿Y estos frutos qué son? El concilio abrirá nuevos derroteros a la iglesia. Y abrirá o derramará sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. Los derroteros pueden referirse ¿a qué? A los caminos que la iglesia tiene por andar. ¿Pero qué quiere decir nuevos derroteros? Nuevos rumbos, nuevos senderos, nuevas direcciones del encaminamiento de la iglesia hacia su fin. La expresión retóricamente parece muy bonita, pero si uno se la quiere precisar conceptualmente, empieza a plantear problemas, ¿no? ¿Qué son esos nuevos derroteros? Puede referirse a la utilización de nuevos medios para cumplir los mismos fines de siempre. Eso no serían nuevos derroteros, porque los medios no son propiamente un rumbo, ni son un sendero. Son instrumentos en todo caso, ¿no? Nuevos derroteros parece sugerir algo distinto, una novedad mayor todavía, ¿no? Se refiere a que la iglesia entrará a caminar por sendas que no ha caminado nunca. Son nuevas. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense cómo ahí se abre. Así como dije que la expresión de Pentecostés es por lo menos peligrosa, esta es por lo menos ambigua.
porque esos nuevos derroteros se pueden entender en un sentido minimalista. No se refiere solamente a nuevos medios para hacer lo que siempre ha hecho la Iglesia, en la misma dirección, con el mismo sentido, en la misma orientación, y podría ser una interpretación, ¿sí? Se podría interpretar de modo minimalista, ¿sí? Esa sería la interpretación que podríamos llamar conservadora del texto. Pero también da pie para interpretaciones de otro tipo. Un derrotero no es un mero medio, le dirá otro. Un derrotero es un rumbo, es una meta. Un rumbo implica una meta, ¿no? Fíjense que cuando se habla de derrotero en la navegación, el derrotero es la ruta que se va a seguir para llegar al puerto, ¿no? Pero, claro, usted dice, podríamos introducir acá una analogía colombina. Es decir, vamos a llegar a las Indias, pero navegando hacia el occidente, ¿no? Vamos a hacer un nuevo derrotero, vamos a caminar para el otro lado, ¿sí? Vamos a navegar en otra dirección. El fin que nos proponemos es el mismo, la meta es siempre la misma, ¿no? Pero vamos a explorar otras rutas. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Acá ya la expresión se torna mucho más amplia en su significación, ¿no? Porque la nueva ruta, que incluso, según he dicho, la analogía colombina podría ser caminar en la dirección opuesta, ¿no? Puede implicar una contradicción, al menos del modo de andar que ha tenido la Iglesia durante todos los siglos precedentes, ¿verdad? ¿Se entiende? Eso ya no es meramente hacerse cargo de algún medio nuevo de comunicación para aprovecharlo catequéticamente, ¿no? No, ya es otra cosa completamente distinta. Por eso digo, esta expresión es al menos ambigua en su significación. La otra es quizá más grave, porque la otra habla de el otro fruto que se espera es que se derramen sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. ¿Qué es esto? La expresión es deliberadamente metafórica acá, ¿no? Se derramen sobre el mundo nuevas y ocultas aguas de gracia de Dios. Acá nuevo se asocia a oculto. Y oculto parece implicar desconocido. Acá nos enfrentamos con una expresión que a lo de ambiguo vuelve a añadir lo de peligroso. Porque estas gracias ocultas son ocultas, ¿por qué? Porque Dios las ha reservado para derramarlas en este tiempo y nunca antes. Hasta ahora han permanecido ocultas, pero el Concilio II del Vaticano las desencadenará. Es una nueva lluvia, un nuevo rocío de salvación sobre el mundo. Adviértase, por eso dije que hay resonancias del nuevo Pentecostés acá, ¿no? Son aguas nuevas, nuevas. Una cosa es decir, renovará la gracia de Dios, es decir, la gracia de Dios con toda su eficacia abundará. Y otra cosa es hablar de gracias nuevas, añadiendo encima a lo de nuevas ocultas. Insisto que esta expresión es de una peculiar gravedad, ¿no? El concilio dará como fruto que se derramen sobre el mundo gracias nuevas y ocultas. Y acá nos topamos con algo que ya he señalado. Mientras el concilio en su finalidad formal está disminuido, en sus pretensiones retóricas está sobredimensionado, sobreexaltado, súper exaltado hasta el límite de la hibris. No hay acá tutía en este aspecto, es decir, hay una especie de sobredimensionamiento de lo que será la tarea y las consecuencias de la tarea del concilio, que todavía está en marcha, ¿no? Ya están anticipando que como término del concilio se seguirán nuevas y abundantes y ocultas gracias, ¿no? Que lloverán
sobre el mundo. Nuevos derroteros para la vida de la Iglesia. Todo con un entusiasmo exaltado, ¿no? Dije hasta el límite de la hibris, porque acá parece haber una especie de autoexaltación, de autoencumbramiento más allá de los límites de la sobriedad y de la prudencia. Digo auto porque el Papa que está hablando es el Papa que preside el concilio, el que continúa la labor de su predecesor. Y es él el que ha iniciado la imaginería que rodea al concilio, dotándolo de unos atributos, nuevo Pentecostés, incluso dice nueva Epifanía también en otro discurso, Juan 23, otra imagen que no ha tenido mucho éxito, pero que también está puesta. Concilio divinamente inspirado en su convocatoria, y del cual resultarán como frutos nuevos derroteros y nuevas y ocultas gracias abundantes sobre el mundo. Bien. Acá vamos viendo cómo se perfila. Estos son propósitos, no son propósitos del concilio, pero es curioso que la enunciación de los propósitos del concilio, que desde el punto de vista del rigor teológico conceptual nos lleva a la clara advertencia de un concilio disminuido, de un concilio menor, de un concilio que no definirá nada. Es curioso que junto con esto aparezca por contrapartida esta retórica exaltación sobreabundante, eso sí que es sobreabundante, la autoexaltación, de la importancia histórica del acontecimiento conciliar. Ahora sigo con la enunciación de los fines, ¿no? Había empezado por retomar la expresión de Juan 23 para que el depósito de la doctrina sagrada sea mejor custodiada y expuesta. El depósito de la doctrina sagrada sea mejor custodiado y expuesto. Y ahora sigue Pablo VI diciendo lo siguiente, leo. Pero a este noble objetivo del concilio emparejaste otro llamado pastoral, y que en los momentos presentes parece más urgente y saludable aún que el primero. Ahora Pablo VI introduce su propio matiz aquí, ¿no? En este texto aparecen varios matices propios de Pablo VI. Este es uno, porque fíjense que en el mismo lugar del texto dice, a este noble propósito de enseñar y custodiar mejor el depósito de la Sagrada Doctrina, ¿no? Ese mejor, en la expresión de Juan 23, se refería a los modos nuevos con que hay que expresarlo, ¿no? Para enseñarlo mejor y para conservarlo mejor. Pero Pablo VI dice, emparejaste a este noble objetivo otro. Es como si estuviese hablando, por supuesto, en segunda persona, ¿no? Ese otro es el llamado pastoral, pero ahora ya de su matiz, porque según lo que él mismo está diciendo, Juan 23 los emparejó, o sea, los puso a la par, pero él ahora va a decir otra cosa, ¿no? Este segundo dice que en los momentos presentes parece más urgente y saludable aún que el primero. O sea, está estableciendo una primacía del objetivo pastoral, con toda claridad, ¿no? Según lo que entiende Pablo VI, Juan 23 ha emparejado los dos objetivos, ¿no? No se ve por qué el primero no ha de ser llamado pastoral, tampoco, porque si se trata de enseñar con un lenguaje más adecuado a nuestra época las mismas verdades de siempre, para que el depósito de Sagrada Doctrina sea mejor conservado y enseñado, eso es parte de la acción de los pastores, evidentemente, así que no se ve por qué eso no se deba llamarse pastoral. Pero a este propósito le opone, o le pone parejamente como distinto, otro,
el llamado pastoral, sin definirlo en absoluto. No sabemos a qué se refiere acá. ¿Cuál es el propósito llamado pastoral? Y añade sobre este que en los momentos presentes, parece más urgente y saludable aún que el primero. Tú nos advertías. Sigo leyendo, tú nos advertías. Y ahora cita Juan 23. Nuestra labor no tiene como fin primordial la discusión sobre algunos puntos importantes de la doctrina eclesiástica. Entendemos que esto sería el fin pastoral, ¿no? Lo que va a enunciar ahora. Haciendo una cita de Juan 23, ¿no? Nuestra labor no tiene como fin primordial la discusión sobre algunos puntos importantes de la doctrina eclesiástica, sino la reflexión y la enseñanza sobre las exigencias de nuestros tiempos. O sea que fin pastoral vendría a ser este, ¿no? La reflexión y la enseñanza sobre las exigencias de nuestro tiempo. Y además, por lo que se refiere al magisterio eclesiástico, ahora sigue el texto de Pablo VI, ¿no? Confirmaste la persuasión de que la doctrina cristiana no ha de ser únicamente estudiada por la razón, con la luz de la fe, como si se tratase de una simple verdad, sino que ha de traducirse en palabra, en vida y en actividad. Y como a la Iglesia no le corresponde únicamente desenmascarar los errores que puedan mancharla, sino proclamar las enseñanzas positivas y vitales en que es tan fecunda. Ahora, según todo este pasaje que acabamos de leer, ahí terminó la cita, ¿qué es lo que viene a caracterizar Pablo VI como fin pastoral? De nuevo, definición ninguna. Nada preciso. ¿A qué hace referencia? Es lo único que podemos contestar. Primero, ya lo hemos dicho, la reflexión y la enseñanza sobre las exigencias de nuestro tiempo. Traigamos aquí a colación que Juan 23 había hablado de los desvíos, las riquezas y las posibilidades de los tiempos modernos. Y también había hecho alusión a las exigencias del tiempo. Acá se habla de exigencias, sin más. Es la cita que hace de Juan 23, ¿no? Las exigencias de nuestro tiempo. Reflexionar y enseñar acerca de las exigencias de nuestro tiempo. Ahí estaríamos en un primer elemento de la pastoral. Ya hemos dicho al hablar de este asunto en relación con Juan 23, que es reflexionar y enseñar acerca de las exigencias del tiempo es algo que incumbe obviamente al oficio de los pastores, incumbe a cada cristiano en el ejercicio de su propio oficio y profesión en la sociedad, pero hablar de exigencias del tiempo, primero que nada, implica distinguir entre las exigencias aceptables y las inaceptables. Porque el tiempo, como realidad humana, del mundo, mundana, ajena al misterio de Cristo, de algún modo, puede presentar exigencias aceptables y exigencias inaceptables. Algunas admisibles, por compatibles con la verdad de la fe, y otras inadmisibles, por incompatibles con la verdad de la fe y con la moral cristiana. Esto, cuando se habla de exigencias del tiempo, hay que aclararlo de entrada, porque si no, pareciera que a las exigencias hay que responderles siempre que sí. Y no se ve por qué, salvo que se parta de un prejuicio historicista panteísta, en el cual las exigencias del tiempo expresan la voluntad de Dios. Pero eso es un error ajenísimo a la fe cristiana. Pero decimos otra cosa que cabe reiterar aquí. Enseñanza y reflexión acerca de las exigencias del tiempo es en todo caso una labor
que cada quien tendrá que hacer en su propio contexto concreto, porque las exigencias pueden ser distintas en el mismo tiempo en distintos lugares, para empezar, ¿no? No son todas las mismas, salvo que uno parta de una homogeneización ideológica del tiempo actual, que es igualmente inaceptable e imprudentísima. Y lo más importante de todo es que esa reflexión puede ser tarea de un concilio ecuménico. Eso es lo que no se ve claro en absoluto. Y aunque el concilio ecuménico la emprenda, lo que resulte de esa reflexión es una enseñanza de fe. ¿Cómo puede ser enseñanza y transmisión del depósito de la Sagrada Doctrina una reflexión sobre qué exige el tiempo actual a los cristianos? Que implica entender lo que es el tiempo actual o discernir esas exigencias. Y acá es donde eso de la inspiración divina y del nuevo Pentecostés muestra toda su sinuosidad ideológica. Porque si aceptamos esas expresiones ideológicas e imaginarias, entonces resultará que el discurso acerca de las exigencias de nuestro tiempo se transforma en una enseñanza inspirada por Dios. Y aquí ya tenemos tendida una red, que no otra cosa. Ese sería el primer aspecto de la pastoral. Además, por lo que se refiere al magisterio eclesiástico, vuelvo a leer, confirmaste la persuasión de que la doctrina cristiana no ha de ser únicamente estudiada por la razón, con la luz de la fe, como si se tratase de una simple verdad, sino que ha de traducirse en palabra, en vida y en actividad. ¿Qué es esto? Ahora viene el segundo aspecto de la pastoral, donde pastoral empieza a adquirir la característica no de ese hacerse cargo con la reflexión y con la enseñanza de las exigencias del tiempo, sino que pastoral viene a estar asociada a una especie de contraposición entre lo dogmático y teológico por un lado y lo vital por el otro. Releo. Por lo que se refiere al magisterio eclesiástico, dice, confirmaste la persuasión de que la doctrina cristiana no ha de ser únicamente estudiada por la razón con la luz de la fe, como si se tratase de una simple verdad. Ya esta expresión por sí sola, aquí corto la relectura, merece un comentario, porque es una expresión sumamente desafortunada, desdichada, diría yo. ¿A quién se le puede ocurrir que la reflexión, el estudio de la doctrina cristiana por medio de la razón iluminada por la fe, estamos hablando del estudio de la dogmática y del estudio teológico en general, ¿no? Se habla de estudiar la doctrina cristiana por medio de la razón iluminada por la fe. Doctrina cristiana suena obviamente a lo que es el objeto de la enseñanza magisterial, porque ha hablado del magisterio, ¿no? Acá habría un cambio en la concepción de magisterio, ya dado por Juan 23, según el texto de Pablo VI. Esto es lo que ha enseñado Juan 23, ¿no? Según Pablo VI. Que el magisterio eclesiástico no ha de ser únicamente... La persuasión de que la doctrina cristiana no ha de ser únicamente estudiada por la razón con la luz de la fe. Y añade, como si se tratase de una simple verdad. ¿Qué es esto? ¿Para qué cristiano la doctrina cristiana puede ser una simple verdad? ¿Qué es una simple verdad? ¿Una verdad cualquiera? Eso es lo que la doctrina cristiana no puede ser nunca, para nadie. Es la palabra de Dios. Es la verdad salvífica. Es la enseñanza del verbo hecho carne. ¿Cómo hacer una simple verdad? Esa expresión de simple verdad es incompatible con el estudio hecho por la razón iluminada por la fe. Porque si hablo de la razón iluminada por la fe, hablo de la razón elevada al orden sobrenatural por la gracia santificante y por la luz de la virtud
de la fe sobrenatural, divinamente infusa junto con la gracia bautismal. No se ve cómo la inteligencia del cristiano iluminada por la fe, al estudiar la doctrina cristiana, la puede considerar una simple verdad. ¿Qué es una simple verdad? Una verdad cualquiera. No lo puede ser. Habría desaparecido la luz de la fe allí, ¿no? Que acaba de nombrar. Una verdad que no es nada más que teorética, que no tiene importancia para la vida. ¿Y cuándo la doctrina cristiana es eso? ¿Quién la estudia así? ¿Quién la ha estudiado así? ¿Qué error o desvío está corrigiendo acá? Porque no se trata de corregir errores, ¿no? Pero acá parece que se está corrigiendo un error, en la antítesis que se plantea. ¿Está claro lo que digo? Acá está planteando una antítesis en la que el Papa Juan XXIII habría corregido algo, ¿no? No se trata de esto, sino de algo más que esto. Y ese algo más que es, sino que ha de traducirse en palabra, en vida y en actividad. O sea que la doctrina cristiana ha de traducirse en palabra, en vida y en actividad. Insisto que acá lo que estaría haciendo Pablo VI es explicitar de alguna manera eso que ha dicho, el objetivo pastoral, ¿no? Distinto, contradistinto del enunciado en primer lugar de conservar y enseñar mejor el depósito de la Sagrada Doctrina. Ahora resulta que la Sagrada Doctrina no ha de ser estudiada por la razón iluminada por la fe como una simple verdad, sino que ha de traducirse, transformarse, traducirse, expresarse en palabra, en vida y en actividad. En palabra, en vida y en actividad. Ahora, ¿qué estudio de la doctrina cristiana hecho por la razón a la luz de la fe? Esto parece hablar de la teología de todos los tiempos, ¿no? De la profundización intelectual a la luz de la fe, del depósito de la verdad revelada. Ahora, ¿qué teología se ha hecho como si esa verdad que se estudia fuese una simple o mera verdad que no tiene relación con qué? Con las palabras que uno después ha de pronunciar. Es suprema relación, ¿no? Porque las palabras que uno tenga que transmitir no tienen que ver con la doctrina que ha estudiado. Con la vida, no tiene relación con la vida. Si uno lo que estudia es la verdad revelada, eso no tiene relación con la vida. Las verdades dogmáticas y morales de la doctrina cristiana no tienen relación con la vida. ¿Quién las ha estudiado alguna vez como si no tuviesen relación con la vida? Pregunto yo. Puede que en alguna ocasión se haya elaborado una teología así, en algún caso, pero accidentalmente y por corrupción de lo que es esencialmente la teología. Bueno, no, pero acá en lo que se está diciendo es que no se la traduce en palabra. ¿Qué quiere decir que no se la traduce en palabra? Y bueno, que esa doctrina estudiada, por ejemplo, al modo escolástico, está bien, sí, se puede aplicar en la vida del cristiano que tiene una mente escolástica, pero al mundo no le dice nada. Hay que traducirla en palabras nuevas. Estaríamos en el mismo propósito que se anunció antes, entonces. Es lo mismo que dijo Juan XXIII al decir, no es otra cosa esta acá la pastoral, es lo mismo. Hay que traducir, hay que expresar con un lenguaje nuevo las mismas verdades de siempre. Y manifestarlas en palabra, en vida y en actividad. ¿Qué diferencia hay en vida y actividad? No se entiende muy bien. No la entiendo yo, por lo menos, ¿no? Bien. La vida supone la actividad vital, ¿no? En todos sus órdenes. Salvo que con vida se haga alusión más bien a la vida interior, manifestada en signos que la traducen. Y la actividad directamente a
acciones transitivas visibles de por sí. Y añade, pero acá, así como en la primera expresión de Pablo VI, más importante es el otro propósito llamado pastoral, ¿no? Hay ya un énfasis marcado. Acá de nuevo, bueno, y tiene cierto valor estudiar la doctrina, digamos así, la tarea teológica, pero eso hay que traducirlo en palabra, vida y actividad. Traducirlo en palabra, vida y actividad. Esto es más importante. Esto es lo pastoral. Y ahora una nueva contraposición, paralela a la anterior. Y cómo a la Iglesia no le corresponde únicamente desenmascarar los errores que puedan mancharla, sino proclamar las enseñanzas positivas y vitales en que es tan fecunda. Ahora una nueva contraposición viciosa, como aquella que hacía Juan 23 entre corregir los errores y la actitud maternal de misericordia. Acá hay una nueva antítesis viciosa, porque a desenmascarar los errores que puedan mancharla se le contrapone proclamar las enseñanzas positivas y vitales en que es tan fecunda. Y uno de nuevo no puede menos que experimentar una enorme perplejidad ante semejante expresión. Porque si uno estudia los concilios ecuménicos de toda la historia de la Iglesia, la condena del error y el anatema del error son la consecuencia de la enseñanza positiva de la doctrina verdadera. Siempre. No es que hay una actitud de condenar al error puramente negativa y a eso hay que contraponerle el enseñar la doctrina verdadera, ¿no? Como si la Iglesia no pastoralmente se hubiese limitado a desenmascarar errores en lugar de enseñar positivamente la verdad. Si eso se aplica al magisterio dogmático de la Iglesia, es claramente una falsedad. Y ante la evidencia de eso habrá que buscar un subterfugio a la frase. Porque, insisto, recórranse las actas de todos los concilios ecuménicos que han definido verdades, y lo primero que hace el concilio siempre es poner la recta doctrina. Y recién después, como consecuencia inexorable, se condena el error que se opone a la recta doctrina. Hay además un matiz retórico en la frase que por sus efectos posteriores tengo que destacar. Y es esto de desenmascarar los errores que puedan mancharla. Como si la iglesia no pastoral del pasado, y según el lenguaje en que ha incurrido Pablo VI, tengo todo el derecho del mundo a entender que alude a eso. Después que viene hablando del nuevo Pentecostés, de las nuevas aguas de gracias ocultas, esta pastoralidad que irrumpe viene a corregir ¿qué? Porque pareciera que eso que decía Juan 23, ahora tenemos la disciplina maternal de la misericordia como algo que preferimos, solamente se aplica a la abdicación del ejercicio propio del magisterio solemne y supremo, que es el ejercicio definitorio. Pero no se aplica al lenguaje común con que enseñan, porque ahí sí que se la pasan corrigiendo errores, como acá. Acá está corrigiendo ¿qué error? Ese de los que se preocupan solamente por desenmascarar los errores que puedan mancharla. Y esta alusión a la mancha
del error parece asociar la actividad de condenar errores, que insisto en esto, es consecuencia en la Iglesia siempre de la clara captación de la verdad. Y es consecuencia inexorable, necesaria, porque la verdad y el error no son compatibles. Y es de la salud vital, acá hay vida, de la inteligencia humana, en cuanto que es humana y por lo tanto no es la verdad misma, aun cuando esté iluminada por la fe, es de toda necesidad que no solo conozca la verdad, sino que expresamente la deslinde del error y rechace el error que se opone a la verdad. Porque si no, no puede vivir sana, y si no vive sana está enferma, y si está enferma se corrompe y tiende a morir, no a vivir. Ahí hay cuestión de vida, es una cuestión vital, que se pasa olímpicamente por alto aquí, porque vida parece contraponerse a inteligencia, ¿no? Por un lado está la inteligencia que trata de entender a la luz de la fe y los misterios, por el otro lado está la palabra, la vida y la actividad. Disociación viciosa por completo, que lleva a entender palabra, vida y actividad como algo que se opone a la inteligencia de la verdad. Y ahora tenemos por un lado esa obsesión por no mancharse con el error, que en la formulación misma parece aludir a aquella obsesión reprochada por el Señor a los fariseos de no mancharse con los ritos externos, ¿no? Parece haber una especie de acusación implícita de fariseísmo. Dejen de preocuparse por mancharse con el error y, en cambio, proclamen las enseñanzas positivas y vitales en las que la Iglesia es tan fecunda. Insisto que la contraposición es profundamente errónea y viciosa, porque genera una antítesis entre la preocupación por deslindar la verdad del error y el centrarse en las enseñanzas positivas y vitales. Positivo por oposición a negativo, entiendo. Lo negativo sería condenar el error. Se ha dicho que si eso se interpretase en el sentido de que la historia de la Iglesia en el pasado se ha obsesionado con condenar errores sin proclamar la verdad, es absolutamente inaplicable la antítesis. ¿Y entonces a qué apunta? ¿De qué está hablando? Hay que despreocuparse de los errores entonces, porque eso es una preocupación farisaica por no mancharse. Como si el error, que es mancha de la inteligencia que Jesucristo ha rescatado con su sangre en la cruz, para edificarla con la luz de la fe y hacer la inteligencia de la verdad revelada, fuese equiparable a evitar las manchas externas establecidas por leyes meramente humanas, que es lo que Jesús le reprocha a los fariseos. Analogía inaceptable y absolutamente ajena a la fe cristiana. Otra imaginería retórica potencialmente peligrosísima y perniciosísima en detrimento del cultivo y de la celosa defensa de la verdad revelada, que es oficio, o sea, deber primario de los pastores. Atiéndese que acá se está tratando de caracterizar la pastoral, ¿no? Y defender la verdad y condenar el error es oficio primario de los pastores. ¿Qué es esa enseñanza positiva y vital en que la Iglesia es tan fecunda? Hará alusión a que hay que enseñar los dogmas positivamente sin ocuparse en condenar los errores que se le oponen. Podría uno pensar en primera línea. ¿Y por qué? ¿Para qué?
Eso ya de suyo no es prudente ni sensato, porque disocia dos aspectos inseparables de la actividad de la inteligencia humana, como son el adherirse a la verdad y rechazar el error. Lo mismo que para la voluntad, el adherirse al bien implica rechazar el mal. Necesariamente. Porque usted no puede adherirse al bien firmemente, decididamente, sin rechazar el mal que se le opone. ¿Está claro? Si usted ama lo justo y rechaza lo injusto, ¿o no? Pero claro, sí, evidentemente. O en la moral también habrá que aplicar esto. Habrá que cultivar las virtudes, pero no preocuparse por no caer en el vicio. No se entiende qué significa eso. Yo por lo menos no puedo entenderlo. Es algo contrario al ser de las cosas. Ese positivismo absoluto parece implicar que el hombre no tiene que rechazar lo que se opone al bien o rechazar lo que se opone a la verdad. Y eso es falso de toda falsedad. ¿Está claro? Pero no corresponde al ejemplo del supremo maestro y pastor que es Jesucristo. Lo único que tiene de cierto esta contraposición es que toda negación es consecuencia de la afirmación. Por supuesto, porque lo negativo nunca tiene entidad per se. Eso es claro, sin duda. El rechazo del error se sigue del conocimiento de la verdad. Y el rechazo del mal se sigue del amor al bien. Eso es así, no cabe la menor duda. Lo que no se ve es por qué haya que hacer una antítesis enfática entre dos aspectos que son complementarios, e incluso naturalmente complementarios, en la realidad del hombre, tanto personal como social. Porque, atención, la necesidad del aspecto negativo vale tanto para la vida personal como para la vida social. Y hasta tal punto es esto así que en la vida social muchos preceptos se expresan primariamente en forma negativa, aunque tengan un correlato positivo o afirmativo. Muchos preceptos o leyes, por ejemplo, para empezar con los mandamientos, no cometerás homicidio, no robarás, ¿sí? No pisotearás las flores de la plaza. La expresión negativa no es una negatividad. Y es evidente así para cualquiera, porque la expresión negativa no es más que el correlato de una afirmación. El no cometerás homicidio es el correlato de la afirmación del bien que hay que respetar, que es la vida del prójimo inocente, como la vida personal de otro ser humano. Y cuando digo no robarás, hay un bien positivo al que le debo respeto, que es el derecho de propiedad que tiene otro ser humano sobre alguna cosa. Respetando ese derecho estoy respetando a la persona también, cuyo es el derecho. Está bien señalar que no basta la formulación negativa, que también hay que enseñar el aspecto positivo, el bien que se está protegiendo con la prohibición. Correcto, todo eso es correcto. Lo que he señalado es que desde un punto de vista psicológico, humano y social especialmente, es mucho más fácil entrar por la negación para hacer ver cuál es el bien que hay que respetar. ¿Está claro? De modo que la enseñanza negativa no es una cosa absurda, es una cosa perfectamente conforme a la naturaleza humana. En todo tiempo y en todo lugar. Y que tiene expresión hasta en la palabra divinamente inspirada. Porque los mandamientos están expresados en formulación negativa. Pero ahora ya no. Bueno, pareciera que no hay que dedicarse a condenar un error ni evitar la mancha. Fíjense, evitar, acá de nuevo me viene casi como necesariamente una contraposición entre la atmósfera espiritual del Concilio I del Vaticano y la atmósfera en que se desenvuelve este segundo Concilio del Vaticano. El Papa Pío IX
que convocó el Concilio I del Vaticano había definido años antes el dogma de la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, concebida sin mancha de pecado original. Entenderemos que también en ese misterio hay alguna sombra de fariseísmo, de querer apartar de la Santísima Virgen mancha de pecado. Si entramos por esa vía, nos hundimos en los abismos de la herejía luterana con toda claridad. Es decir, en la no aceptación, y a esto me estoy refiriendo, de la trascendencia del misterio como un misterio que libera a la naturaleza humana de la mancha del pecado. Eso es parte fundamental del misterio cristiano. Y lo que es la mancha del pecado en el orden total de la realidad humana, en el orden moral del hombre, y antes en el orden de su ser mismo, como afectado por la privación de la integridad y de la gracia que suprime el misterio del pecado original. Si uno no acepta esta trascendencia del misterio respecto de una naturaleza herida por el pecado, pero no corrompida, insisto que se sumerge o tiende a sumergirse en el error luterano de una naturaleza insanablemente corrupta. Entonces no hay que preocuparse por el error, no hay que preocuparse por las manchas tampoco, porque son absolutamente necesarias e inexorables. A eso me estoy refiriendo. Esa deriva protestantizante, podría uno decir que está en germen en expresiones como esta, es un problema que al menos se puede plantear y plantear con rigor. Y que una respuesta moderada, como decir, por lo menos están en potencia, es perfectamente razonable, es algo que a mí no me parece dudoso. Porque de hecho también se ha dado ese efecto. Termina el mismo pasaje que acabamos de leer diciendo lo siguiente. Leo. Siendo pues así que la función del magisterio eclesiástico no es únicamente pasiva ni solo negativa, acá está corrigiendo, ¿no? Está negando lo que él quiere corregir. Se impone que en este concilio quede bien clara la fuerza y el vigor de la doctrina de Cristo que dijo: lo que yo os he dicho es espíritu y vida. Ahora, ¿cabe duda que en algún concilio ecuménico que algún concilio ecuménico de la historia de la Iglesia no se ha apoyado en esto? ¿A cuento de qué definir una verdad dogmática y anatematizar el error si no se cree que lo que el Señor ha enseñado es espíritu y vida? Esta caracterización de la pastoral es una caracterización sumamente difusa. ¿Quién puede formar una noción clara de la pastoral a partir de este texto? Pero acá ha aparecido otra nota que forma parte del imaginario ideológico del Vaticano II, la pastoralidad. Este concilio es fundamentalmente pastoral, primariamente pastoral. Lo está diciendo acá Pablo VI. Ahora, ¿qué se entienda por pastoral con precisión? Es harina de otro costal. Acá hace una caracterización de eso, lanza ciertas líneas para interpretar qué sea la pastoralidad, pero no más. No hay definición precisa alguna. Pero sí podemos, de alguna manera, entender que esa pastoralidad tiene que ver con, primero, decíamos, reflexionar y enseñar sobre las exigencias de nuestro tiempo. Segundo, traducir la doctrina cristiana en palabra, vida y actividad. Tercero, centrarse en la enseñanza
positiva y vital en que la Iglesia es tan fecunda. 3 directrices que harían a la pastoralidad. La segunda y la tercera están explicadas por negativa, no intrínsecamente. En flagrante contradicción con lo que pretenden. Porque si uno quiere entender mejor qué es el traducir la doctrina en palabra, vida y actividad, la única explicación que nos ofrece el texto de Pablo VI es la negativa, es no estudiar la doctrina de la fe con la razón iluminada por la fe como una simple verdad. Ahora, ¿qué es eso intrínsecamente? No es esto. Si hay alguna manera pésima de definir es por la negación. Cuando usted dice, ¿qué es una mesa? Y no es una vaca. Y usted se forma una noción clara de lo que es una mesa. Y no, señor, no, porque cosas que no son vacas hay infinidad. ¿No? Bien. Y si uno quiere entender mejor qué es centrarse en la enseñanza positiva y vital en que es fecunda la Iglesia, es no centrarse en el rechazo de los errores que manchan. ¿Qué es intrínsecamente? Es eso, es no hacer esto. Bien. Para concluir con esta clase, leo un último pasaje. Por lo que a nosotros toca, nunca olvidaremos las directrices que tú, el primer padre de este concilio, nos diste tan sabiamente y que ahora nos place recordar. Y ahora viene la cita que hace Pablo VI de un texto de Juan 23. No consiste nuestra tarea en conservar únicamente este precioso tesoro, es decir, la doctrina católica, como si se tratase de una reliquia, sino que animosamente nos entregamos al trabajo que exige nuestro tiempo, recorriendo el camino que la Iglesia viene haciendo desde hace casi 20 siglos. Por lo tanto, hay que buscar aquellas fórmulas de exposición que más se ajustan al magisterio, cuya naturaleza es, ante todo, pastoral. Todo este pasaje de 23 no viene a añadir nada sustantivo a lo que ha dicho de contribuir a la mejor manera de conservar y enseñar el depósito de la doctrina de la fe. Lo único que le añade eso es la palabra pastoral, de nuevo sin definirla. Lo que nos queda por abordar de este texto, lo haremos en la clase próxima, son las tareas que quedan propuestas al concilio a partir de esta alocución inaugural de la segunda sesión por el Papa Pablo VI. Y que yo dije, trazan como un programa del concilio, se corresponden con los documentos que van a ir saliendo. Eso lo dejo para la clase próxima. Pero no sin antes advertir una conclusión que me parece que surge con nitidez de lo que hemos examinado en esta clase. Pablo VI, en este discurso inaugural de la segunda sesión, pretende desarrollar una continuidad con los propósitos enunciados por Juan 23 y parece claro que lo hace. También parece claro que lo hace con unos matices propios. Y el matiz más destacado es el énfasis en lo pastoral. Pero con esa palabra pastoral, lo mismo que con la alusión a un nuevo Pentecostés, entramos, insisto, en una temática que rodea la cuestión de los objetivos y fines del concilio, que es la temática de la, y eso lo introduce aquí Pablo VI, la conciencia que el concilio tiene de sí mismo. Traduzcamos lo que los papas Juan XXVI y Pablo VI pretenden que el concilio es. Pretensión. Y pretensión cargada de ideología y de expresiones sumamente peligrosas.
nuevo Pentecostés, nueva Epifanía. Ya veremos otra que aparece en este mismo texto. Es la cima de la caridad. Expresiones manifiestamente hiperbólicas, por lo menos. Lo mismo que las referidas a la novedad que será fruto del concilio. Y aquí viene la conclusión que yo quiero destacar. La lectura y análisis de estos textos programáticos de los papas que han presidido el concilio hace insostenible la tesis según la cual todas las deformaciones ideológicas del concilio son un invento de los abusadores posconciliares. La idea de que el concilio ha sido pensado, programado y desarrollado en perfecta homogeneidad con toda la tradición, y que toda desfiguración contraria a la tradición procede de un fenómeno de desvío ideológico postconciliar de algunos, fuera del concilio, ajenos al concilio, eso me parece absolutamente insostenible dada la objetividad de los hechos. Porque estos textos son hechos de la historia de la Iglesia. Son alocuciones públicas, programáticas de los papas que presiden el concilio. El texto que analizamos de Juan 23, en primer lugar, no es una locución inaugural, sino que, más todavía, es una constitución apostólica de convocatoria del concilio. Estos textos son hechos de la historia del concilio y en su contextura ideológica manifiestan que esas interpretaciones posconciliares al menos tienen un punto de apoyo o un germen en la manera en que el concilio es concebido por los papas que lo presiden. Nadie, creo yo, tiene derecho a decir que cuando los dominicos de Bolonia interpretan al Concilio Ecuménico II del Vaticano como el acontecimiento culminante de la historia entera de la Iglesia que supera a todos los otros concilios, no tienen antecedente alguno en lo que los propios papas convocadores del concilio han pensado. Que esa afirmación vaya más allá de lo que dicen Juan XXIII y Pablo VI se puede conceder. Que no tenga relación alguna, que no tenga cierta matriz en la manera de pensar estos papas acerca del concilio que ellos han presidido, eso es lo que me parece que no se puede conceder en absoluto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.